Bueno, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, según el horario y franja de horario que se encuentren. Este es un video más de Placeres y Negocios, el capítulo número 5 de una seguidilla de videos. En lo que estamos hablando es lo que nosotros creemos, o yo personalmente creo, que es el reino de los cielos y los secretos que hay guardados dentro de las escrituras. En el último video que subí, que fuera unas 2 semanas, por cuestiones de un problemita técnico y falta de un recurso económico para poder comprar algo que me faltaba para poder continuar, nos quedamos en la maldición de la tierra y cuáles son las consecuencias en la vida del hombre. En una parte de ese video yo hablé y hice referencia a cuál era el ministerio real de los apóstoles, pero no me explayé en el tema, sino que dije en este tema, y es aquí a donde entran los apóstoles, pero no es eso, lo veremos más adelante. Muy bien. Para mi entender, el ministerio apostólico es el principal ministerio dentro del reino de los cielos. Y estamos trabajando en este momento para saber de que el ministerio apostólico es un ministerio que trae fundamentos sobre la palabra, trae fundamentos sobre el reino de los cielos y por sobre todas las cosas lo que trae es conocimiento. El gran problema que trae la maldición es la falta de conocimiento, el hecho de no conocer el mundo espiritual, el hecho de no conocer que somos espíritu en un cuerpo y consideramos que somos en un cuerpo somos que nuestra concepción arranca en el momento de que tomamos control y dominio del cuerpo en cuanto nacemos, pero la realidad es de que nosotros tenemos control y dominio desde que la eternidad existe. Entonces, para poner fundamento en lo que estoy por hablar y lo que estoy por decir sobre este tema, voy a empezar con el libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 10 en adelante. Eclesiastés, capítulo 3, verso 10 en adelante. Y dice la palabra del Señor: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios ha hecho, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ellos se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Ahora, de lo que Dios ha hablado a través de su escritura y la verdad que la escritura revela, no se añadirá ni se disminuirá. Todo lo que Dios planeó se va a hacer conforme Él lo planeó. Y en eso no entra ni la decisión mía ni la decisión de otros.
Dios lo estableció en su eterna soberanía y así va a ser. Ahora, Dios dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Conocimiento en qué? Conocimiento de la verdad. Entonces, ¿cuál es la función del ministerio apostólico? Cuando Jesús llamó a sus 12 apóstoles, primero fueron discípulos, hasta que Dios los transformó y los transformó en apóstoles. Una vez que ellos son transformados en apóstoles, son enviados a ser discípulos a las naciones. Entonces, ¿cuál fue la función que Jesús cumplió con sus apóstoles? ¿Y cuál fue la función que Jesús encomendó a sus apóstoles? Básicamente es esta: conocer la verdad y dar a conocer la verdad. ¿La verdad de qué? La verdad de la eternidad. Dice, capítulo 3, verso 10. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Jesús una vuelta dijo, yo hasta el día de hoy trabajo y mi Padre trabaja. Es decir, que si Dios trabaja, Jesús trabaja y los discípulos de Jesús trabajan. Porque Dios dio trabajo a los hombres. Y dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Todo es hermoso si nosotros aprendemos a mirar con los ojos de Dios. Todas las cosas tienen belleza, todas las cosas buenas, porque Dios dice que Él ha hecho buenas cosas, buenas obras. Él dice que Él tiene pensamiento de bien y no de mal para con nosotros. Entonces, todo lo bueno, todo lo santo, todo lo puro que Dios creó es perpetuo. Lo que falla es el conocimiento, y el conocimiento falla por causa de la maldición. Entonces, el ministerio apostólico está preparado, está capacitado, o Jesús lo capacitó en aquel momento para el ministerio del apostolado. El ministerio del apostolado es traer la verdad y el conocimiento de la eternidad. Y dice, Dios puso eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. En el libro de Corintios dice que nosotros en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga Cristo, cuando venga la verdad, porque Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces cuando venga Cristo, cuando venga la verdad, conoceremos como fuimos conocidos. Entonces, nosotros tenemos en nuestro corazón la eternidad, y un apóstol de verdad, no apóstol de los que tenemos hoy en día, un apóstol de verdad tiene la capacidad de conocer lo que hay guardado dentro de la eternidad del hombre y hacer lo que ese hombre se capacite para sacarlo a la luz. Jesús dijo una vuelta,
No hay hombre que ponga debajo de una mesa la luz. La luz fue hecho para ponerse sobre la mesa para que alumbre toda la habitación. El apóstol está capacitado para hacer que la luz de ese hombre, que hoy es un hombre natural, el día de mañana sea un hombre con luz propia que ilumine a la humanidad. Va a ser un mensaje cortito porque no hay mucho detalles. Yo voy a ir a lo grueso. Voy a ir a cuál es el fundamento principal. Después hay variedades, hay un montón de cosas que eso se va a ir viendo con el tiempo, pero el fundamento principal del ministerio apostólico es desenterrar lo que la maldición escondió en la vida de una persona. Dios puso eternidad en el corazón del hombre, eternidad que el hombre no conoce por la maldición que hay sobre la tierra. El hombre cuando era bebé, cuando era un embrión, a través de los ojos de Dios, recibió todo el conocimiento de su vida, de lo que para lo que Dios lo había predestinado. Ese hombre, al pisar al pisar una tierra maldita, pierde el conocimiento, o mejor dicho, no se pierde. El conocimiento queda guardado en su corazón, pero por la necesidad de recibir más conocimiento, esos conocimientos quedan guardados en una zona donde es de difícil acceso, porque está tapado por mucha información. Entonces, cuando Dios lo llama para que alguien trabaje sobre su vida, un mentor, un padre espiritual, como lo quieran llamar. Aunque yo con el tema del padre estoy medio en disintonía, porque Jesús les dijo que no llamaran a nadie padre, porque uno solo es su Padre, el que está en el cielo. Jesús lo dijo, no lo estoy diciendo yo. Ahora, sigamos con el apostolado y sus principios. Dice en Proverbio capítulo 20, verso 5, dice: como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Dice la palabra de Dios: como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. Dios cuando guardó la predestinación en nuestros corazones, la guardó con un consejo. Los consejos que vendrían a traer los ministerios apostólicos. Resulta que hay una palabra, una revelación del Espíritu, cada tanto que se le presenta a un hombre que tiene un destino en Dios, que como profecía va a su corazón y saca lo que había dentro de él. Para hacerlo más sencillito, en un culto, en una reunión, por lo general cuando se está manifestando el ministerio apostólico, hay personas que tienen naturaleza de hombre natural, al que una palabra despierta algo que había guardado en su interior. Como aguas profundas. El agua tiene mucho que ver con la profecía. En realidad el agua es símbolo de profecía, es símbolo de lo que se profetiza. Dios dijo en el libro de Isaías, dice
que así como el rocío cae sobre tierra y germina las plantas, así era su palabra, que vendría sobre la tierra y haría lo que Él le mandó hacer, que no volvería a Él vacía. Jesús en una reunión se levantó y dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida que saltan para vida eterna. Y en el libro de Apocalipsis, en el último libro, dice: a todo aquel que tenga sed, venga y beba gratuitamente del agua de la vida. A ver, vamos a chequear. Está la Biblia acá, vamos a chequear para que nadie tenga duda de lo que yo estoy diciendo. Vamos a chequear para que sea en fundamento bíblico. Porque la verdad es que yo hace tiempo vengo escuchando y escuchando y escuchando. Y veo muchos siervos de Dios, hijos de Dios, que dicen que le ponen mucho gregré para decir Gregorio. Añaden y añaden y añaden y añaden y añaden. Y de última le dejan a uno la cabeza así embotada de tantas cosas que le dicen. Como decía, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hay muchos hombres que hablan muy bien de sí mismos, porque mi ministerio es esto, porque mi ministerio es aquello, porque Dios me ha llamado a las naciones, pero yo necesito de tu pacto y necesito de tu ofrenda para poder cubrir las necesidades del siervo del Dios viviente. Jesús una vuelta, cuando llamó a sus primeros discípulos, le dijo: no tomen alforja, no tomen comida, no tomen do bordón. En la casa que los recibieres, en esa serán hospedados. Y si en una ciudad no los recibieren, sacudid los polvos de sus pies. Pero él dijo: no tomen. En otra dijo: buscad el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. ¿Acaso Dios, si le da de comer a los pajarillos, no le va a dar de comer a ustedes que son siervos de Dios? Bueno, me estoy derivando a otro ángulo de lo que estoy hablando. Pero es para que lo vayan pensando lo que están viendo. Dice: yo testigo a todo aquel que oye la palabra de esta profecía, de este libro sin... A ver. Denme un segundo, por favor. Dice, verso 17, 22-17 dice: y el espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. Gratuitamente. Lo que recibiste de gracia, dadlo de gracia. Bueno, terminémoslo ahí. Es decir, en Isaías habla del agua, en Jesús habla del agua, y en Apocalipsis habla del agua.
En Isaías es Jehová quien habla del agua, la palabra profética. En Jesús es el Espíritu el que habla del agua, palabra profética. Y en Apocalipsis es la iglesia que habla del agua, palabra profética. Es decir, Dios se lo enseñó a su Hijo se lo enseñó a su discípulo y su discípulo se lo enseñó a toda la iglesia. Y los tres van a tener que terminar hablando el mismo idioma, basado en la Escritura. Pablo dijo que todo fuera examinado a través de la Escritura. Todo tiene que ser examinado a través de la Escritura. Porque la Escritura es la que nos lleva a la verdad, que es la vida. Y la Escritura da testimonio de quién es Cristo, o qué es Cristo, o cómo es Cristo, o cómo piensa Cristo. Entonces, vamos a seguir viendo hacia el lado del Nuevo Testamento sobre cuál es la tarea del apóstol. Lo vamos a encontrar en San Mateo, capítulo 13, versos 51 y 52. Jesús les dijo: ¿habéis entendido estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Es igual, no quiere decir que sea padre de familia. Semejante es algo o alguien que se asemeja a mí, pero no, que no es yo, que no soy yo. Es semejante. Por ejemplo, yo tengo un semejante que es un ser humano igual que yo. Yo no soy semejante a un mono o a un perro, yo soy semejante a otro ser humano. Y ese ser humano es semejante a mí. ¿Por qué aclaro esto? ¿Por qué hoy estoy bravo con el tema de los padres? Es que con el tema de los padres y la ignorancia que hay dentro de la iglesia de Dios, hoy veo muchos hijos llorando por los rincones por los abusos de sus padres espirituales. Veo padres que han lastimado a sus hijos o a los que le llaman hijos. Veo padres que a aquel que tiene se le arrima y lo mima. Y veo padres que a aquel que no tiene le da palos. Veo padres que no tienen igualdad ante los ojos. Dios no hace excepción de persona, todos somos iguales ante los ojos de Él. Yo hay veces que creo que Dios es injusto conmigo. Mi carne, mis emociones, me muestra o me quiere engañar y me quiere mostrar de que Dios es injusto conmigo. Porque los que tienen revelación del Espíritu entenderán de que yo no tendría que estar pasando por todo esto. ¿Y todo qué? Yo vivo en una casa de la que me quieren sacar. Yo voy a una iglesia donde la gran mayoría no me respeta.
Yo vivo en una situación de laboral mala, porque si bien Dios me provee, porque es a través de su mano que yo soy provisto de toda la necesidad de mi casa, alcanza justo lo mínimo indispensable para vivir. A mí me gustaría comprarle cosas bonitas a mi esposa, a mis hijos, y por la cantidad que somos el dinero no nos rinde. Entonces yo puedo considerar que Dios es injusto conmigo, pero a la luz de la Escritura yo me encuentro que Él es justo y que lo injusto es el sistema, el mundo, porque el mismo Jesús me lo dice. Me dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y hay veces que los mismos padres espirituales llevan a los hijos de Dios a tener este pensamiento equivocado de la realidad. Porque el hombre identifica como padre espiritual a la persona que está viendo, cuando en realidad tiene que enfocar su mirada a su padre espiritual, que es Dios. Porque yo, por más padre espiritual que sea, por más apóstol que sea, por más siervo de Dios que sea, soy un hombre con defecto. Y mi defecto puede lastimar a aquella persona que yo he tomado como hijo. Entonces yo no tengo que hacer que mis hijos posen mis miradas en mí. Yo tengo que hacer que mis hijos posen su mirada en Dios. Y la única manera que hay para que yo pueda hacer eso es a través de la Escritura, enseñándoles la buena doctrina de la fe. Entonces dice 51 y 52, dice: Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos, en el reino de los cielos, a todo aquel que se llama apóstol, es doctor en la ley. No en la ley terrenal, que era la de los israelitas, sino en la ley espiritual. Y es escriba. Un escriba es una persona que escribe lo que Dios le manda hacer. Para poder entenderlo de una manera más clara. El escriba es un escribano. El escribano tiene la misma característica que un sacerdote. Ojo, hay escribanos que son corruptos, igual que hay sacerdotes que son corruptos. Como hay apóstoles que son corruptos, como hay pastores que son corruptos. El escriba es un ministro de fe. El escribano es un ministro de fe. Dos personas se juntan, quieren vender la propiedad, quieren comprar la propiedad de una persona o de otra, van a un escribano, el escribano hace los papeles, a ese escribano se le paga por los trabajos y los honorarios que ha hecho, pero ese documento es un documento de fe, porque ese documento, adelante de la ley, es ley. Delante de la justicia es ley. Ah, sí, fulano le compró la casa a Mengano, Mengano la sí,
Listo, acá está clarito. Esto es lo que recibió. ¿Usted recibió esto? Sí. ¿Usted recibió aquello? Sí. Listo, se terminó. No hay más dudas sobre lo que ese hombre escribió. Igualito a los escribas que hoy tenemos en la iglesia, que en vez de traernos certeza nos traen más dudas a las que ya teníamos. ¿Y por qué? Por el egocentrismo que hay en los hombres. El egocentrismo que hay en los hombres de Dios es inmenso. El otro día fui a una reunión hace un tiempo atrás en la que venía una evangelista llamada Dina Santamaría hace un par de años atrás. Y pasó un hombrecito pequeñito de unos 1,60 m, 1,50 m, 1,70 m. No, menos. 1,65 m. Le doy para que tenga una idea de la altura. Se ve que era pastor de una congregación. Bigotito, retaconcito. Que andaba con unos prosélitos, hijos espirituales, mucho más grandotes que él, tipo guardaespaldas. Y el hombre parecía un pavo real, ensanchado en su gloria, como gran cosa, porque 4 personas le seguían. Y esas 4 personas le seguían por falta de conocimiento. Está salado la cosa. Me habré levantado de mal humor. La cuestión es que nosotros no tenemos que ser padres, nosotros tenemos que ser discípulos. Y a los discípulos llevarlo a ser discípulos. Y nosotros nunca vamos a dejar de ser discípulos. Cuando nosotros comprendemos eso y entendemos eso, nuestra humildad va a llevar a los que queremos que sean nuestros hijos a la verdad. Mientras eso no suceda, la iglesia va a seguir dando vuelta en el desierto. Bueno, siguiendo con esto. Entonces, el escriba, el docto, hay en el reino de los cielos. Hay doctores en la ley y hay escriba, hay ministros de fe. Y dice, es semejante a un padre de familia que saca de sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas. El tesoro del hombre es el corazón. Dice en uno de los, dice Jesús en una de sus parábolas, él habla del tesoro del corazón. Y él dice que no hagáis tesoros en la tierra donde el hollín corrompe. Hacéis tesoros en los cielos, porque a donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. En el tesoro que tú escojas, si es la riqueza de este mundo o las riquezas espirituales, ahí va a estar tu corazón. Entonces, es como un padre de familia, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Proverbio 20, creo que era. Dice,
segundo. Dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. El apóstol, el doctor en las leyes espirituales, es un hombre entendido, que va al corazón del hombre y del corazón del hombre saca cosas nuevas. ¿Para quién? Para aquel que lo recibe. El conocimiento de lo que yo estoy hablando hoy estaba guardado en mi corazón. Vino a través del espíritu de revelación, el espíritu de Dios vino a mi corazón y lo sacó. Para mí, en mis ojos, eran cosas nuevas. Pero en la eternidad de Dios, en el consejo de Dios, eran cosas viejas. Vamos a ver otro pasaje bíblico que está en Timoteo, capítulo 1, verso 3. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas genealógicas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron en vanas palabrerías, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Cuando Pablo lo deja en Éfeso a Timoteo, lo dejó con un propósito, y el propósito era confrontar las fábulas que se estaban formando dentro de la iglesia, a través de genealogías, a través de palabrerías, a través de muchísimas cosas que hoy, en la actualidad, siguen existiendo dentro de lo que llamamos iglesia. Hoy nos encontramos con personas que están defendiendo lo indefendible. Dice que hoy nos encontramos con apóstoles que están defendiendo lo indefendible. Dios dice que Él puso la piedra angular y sobre el fundamento que es Cristo Jesús, y a través del conocimiento que nos da las Escrituras, conoceremos la verdad. Y durante más de 2000 años, y eso va a ser en el capítulo siguiente a este video, y hace más de 2000 años que la iglesia está defendiendo una mentira.
está defendiendo una mentira basada en un engaño metido por un emperador romano. Y a uno cuando le quiere abrir el entendimiento, hasta de loco lo tratan de ¿cómo era? Que habla disparates. Pero las personas en ningún momento exponen sus fundamentos. Dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vanas palabrerías, queriendo ser doctores de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La ley es buena si uno la usa conforme tiene que usarse. Y hoy en la iglesia hay gente que está torciendo la verdad en beneficio propio, en beneficio suyo, sin importarles las almas o autoengañándose, porque hay muchas personas de buen corazón que alguna vez fue llamada al servicio a través de una palabra de ciencia, a través de una palabra profética, y que en algún momento encontró una palabra que la recibió como una revelación, que le cambió el buen camino que venía llevando y lo llevó hacia otros caminos. Entonces la palabra hay que usarla legítimamente. Lo que yo digo tiene que estar fundamentado y tiene que ser irrefutable. Lo que yo digo a través de la Escritura o lo que el apóstol enseña a través de la Escritura no puede ser cuestionado. No puede ser confrontado, no porque la palabra del apóstol sea la que sobresalga, sino porque está fundamentada en la Escritura. Y la persona tiene que entender claramente que lo que quiere confrontar en la Escritura no lo puede cambiar. Fundamentos irrefutables. Yo hasta el día de hoy, no hay muchas personas que ven mis videos, ¿no? La palabra es la que no va a volver vacía, no estos videos. Si lo que yo estoy hablando viene de parte de Dios, si está en el corazón de Dios, Dios va a usar ángeles, arcángeles, serafines para llevarlas al corazón. Dios va a usar el mismo Espíritu Santo, porque el mismo Espíritu Santo que habita en mí, habita en usted, habita en el apóstol Maldonado, habita en el pastor Ricardo. En Cristo Jesús somos uno, somos miembros de un solo cuerpo. Que sí, si lo que yo hablo es verdad, el Espíritu Santo, que es el que da discernimiento del pecado, Él va a enseñar de lo que estoy hablando, es verdad. Entonces nos encontramos que el apóstol hoy se está ocupando de lo cotidiano y no de lo eterno. Para lo cotidiano de la vida, para la enseñanza cotidiana, está el pastor. Para la enseñanza doctrinal está el maestro. Para el llamado al arrepentimiento de las almas está el evangelista. Para traernos conocimiento de lo que va a devenir está el profeta. Pero el apóstol
es el que desata la eternidad en el corazón de un hombre. El apóstol es el que tiene que llevar al hombre a cumplir su propósito en la vida. El apóstol es el que se tiene que encargar de que el reino de los cielos sea restablecido conforme a la eternidad de Dios sobre esta tierra. Muchos piensan, y Pedro, y Juan, Simón, Dios lo mandó a Jesús a ser apóstol. A ver en qué libro era que estaba. Un minuto, por favor. Dice: dame un minuto que no recuerdo. Capítulo 3 de Hebreos. Hebreos capítulo 3, verso 1 en adelante. Por tanto, hermanos santos, participantes en el llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que se constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque tanto de mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Ok. El apóstol Jesús. El apóstol Jesús se entera de que Juan el Bautista está preso y recibe eso como una señal para comenzar su ministerio. Comienza su ministerio, anda predicando y dice: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El reino de los cielos se ha acercado a los hombres. Va y se encuentra con Simón, llamado Pedro, y Juan, su hermano. Y Dios le muestra la eternidad que Dios guardó en ese corazón. Hay la parábola de la perla. Entonces, cada uno de los apóstoles que Jesús eligió fue por la eternidad que había guardado en su corazón. Dice una parábola: el tesoro escogido, capítulo 13, verso 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, al cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Jesús descubre la eternidad que había guardado dentro del corazón de cada uno de sus discípulos y empieza a adoctrinarlo con las nuevas enseñanzas o paradigmas que Jesús sacaba a través de la revelación del Espíritu. Jesús vino a un campo que se llamaba tierra, y encontró tesoros, 12 tesoros
escondido. Y como no tenía más dinero que su propia vida para comprar, porque había que comprarlo en el mundo espiritual, él dijo: yo pongo mi vida por el pecado que se hizo en la tierra. Yo encontré tesoros de la eternidad en el corazón de estos hombres, y yo quiero comprarlo, pero como no tengo dinero, voy a pagar con mi sangre. Entonces esos 12 se transformaron en 70, esos 70 se transformaron en 120, se transformaron en 500, descendieron a 120. Un día Pedro, después de que haya recibido la revelación y el Espíritu Santo empezar a trabajar a través de él, en una prédica levantó a más de 3000, todos con eternidad dentro de su corazón, que en algunos casos se llegaron a cumplir los propósitos que había en ellos y muchísimos no. Pero esa es la función del apóstol. Lo que estoy en sí, todo esto nos lleva a una sola conclusión. El apóstol, el real, el dejado por Jesús, el ministerio apostólico puesto por Jesucristo sobre la tierra, es un ministerio apostólico que saca eternidad del corazón de los hombres. Esta semana, las últimas semanas, no pude subir los videos. Voy a hacer 2 videos más esta semana, cumpliendo, eran un video por semana, 2 semanas, entonces esta semana tendría que subir 3 videos. Esta semana, hoy es lunes, subo el primero, el miércoles subiré el siguiente y el viernes subiré el siguiente. Básicamente es eso. El apóstol es el hombre capacitado para desenterrar la eternidad que Dios guardó dentro de los corazones de cada hombre y mujer que habita la tierra. No tengo más nada que decir sobre este tema. Dios me los bendiga, me los guarde y me los cuide. Gracias por ver este video. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.